Nuevo Sol TV. Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres. Palabras célebres de mi general Emiliano Zapata Salazar. Plan de Ayala. Plan libertador de los hijos del Estado de Morelos, afiliados al Ejército Insurgente, que defiende el cumplimiento del Plan de San Luis con las reformas que ha creído conveniente aumentar en beneficio de la patria mexicana. Los que suscribimos, constituidos en Junta Revolucionaria, para sostener y llevar a cabo las promesas que hizo la Revolución de 20 de noviembre de 1910, próximo pasado, declaramos solemnemente ante la faz del mundo civilizado que nos juzga y ante la nación a que pertenecemos y amamos, los propósitos que hemos formulado para acabar con la tiranía que nos oprime y redimir a la patria de las dictaduras que nos imponen, las cuales quedan determinadas en el siguiente plan. Primero, teniendo en consideración que el pueblo mexicano, acaudillado por don Francisco I. Madero, fue a derramar su sangre para conquistar sus libertades y reivindicar sus derechos, y no para que un hombre se adueñara del poder, violando los sagrados principios que juró defender bajo el lema sufragio efectivo, no reelección, ultrajando la fe, la causa y las libertades del pueblo, teniendo en consideración que ese hombre a que nos referimos es don Francisco I. Madero, el mismo que inició la precitada revolución, el cual impuso por norma su voluntad e influencia al gobierno provisional de expresidente de la República, licenciado don Francisco L. de la Barra, por haberle aclamado al pueblo su libertador, causando con este hecho reiterados derramamientos de sangre y multiplicar las desgracias a la patria de una manera solapada y ridícula, no teniendo otras miras que satisfacer que sus ambiciones personales, sus desmedidos instintos de tirano y su profundo desacato al cumplimiento de las leyes preexistentes, emanadas del inmortal Código de 57, escrito con la sangre de los revolucionarios de Ayutla. Teniendo en consideración que el llamado jefe de la Revolución Libertadora de México, ciudadano don Francisco I. Madero, no llevó a feliz término la revolución que tan gloriosamente inició con el apoyo de Dios y de su pueblo, puesto que dejó en pie la mayoría de poderes gubernativos y elementos corrompidos de opresión del gobierno dictatorial de Porfirio Díaz, que no son ni pueden ser de manera alguna la legítima representación de la soberanía nacional, y que por ser acerridos adversarios nuestros y de los principios que hasta hoy defendemos, están provocando el malestar del país y abriendo nuevas heridas al seno de la patria para darle a beber su propia sangre, teniendo en consideración que el supradicho señor Francisco I. Madero, actual presidente de la República, trata de eludir el cumplimiento de las promesas que hizo a la nación en el Plan de San Luis Potosí, ciñendo las precitadas promesas a los convenios de Ciudad Juárez, ya nulificando, encarcelando, persiguiendo o matando a los elementos revolucionarios que le ayudaron a que ocupara el alto puesto de presidente de la República por medio de falsas promesas y numerosas intrigas a la nación, teniendo en consideración que el tantas veces citado, repetido, don Francisco I. Madero ha tratado de ocultar con la fuerza brutal de las bayonetas y de ahogar con la fuerza brutal a los pueblos que le piden, solicitan o exigen el cumplimiento de sus promesas a la revolución, llamándoles bandidos y rebeldes, condenando a una guerra de exterminio sin conceder ni otorgar ninguna de las garantías que prescriben la razón, la justicia y la ley, teniendo en consideración que el presidente de la República
Señor don Francisco I. Madero ha hecho del sufragio efectivo una sangrienta burla al pueblo, ya imponiendo contra la voluntad del mismo pueblo en la presidencia de la República al licenciado José María Pino Suárez, o ya a los gobernadores de los estados designados por él, como el llamado general Ambrosio Figueroa, verdugo y tirano del pueblo de Morelos. Ya entrando en contubernio escandaloso con el partido científico, hacendados feudales y caciques opresores, enemigos de la revolución proclamada por él, han de forjar nuevas cadenas y de seguir el molde de una nueva dictadura, más oprobiosa y más terrible que la de Porfirio Díaz, pues ha sido claro y patente que ha ultrajado la soberanía de los estados, conculcando las leyes sin ningún respeto a vidas e intereses, como ha sucedido en el estado de Morelos, y otros, conduciéndonos a la más honrosa anarquía que registra la historia contemporánea. Por estas consideraciones, declaramos al supradicho Francisco I. Madero inepto para realizar las promesas de la revolución de que fue autor, por haber traicionado los principios por los cuales burló la fe del pueblo y pudo haber escalado al poder. Incapaz para gobernar, por no tener ningún respeto a la ley y a la justicia de los pueblos, y traidor a la patria por estar a sangre y fuego humillando a los mexicanos que desean sus libertades, por complacer a los científicos hacendados y caciques que nos esclavizan. Desde hoy comenzamos a continuar la revolución principiada por él hasta conseguir que el derrocamiento de los poderes dictatoriales que existen. Segundo, se desconoce como jefe de la revolución al ciudadano Francisco I. Madero y como presidente de la República, por las razones que antes expresan, procurando el derrocamiento de este funcionario. Tercero, se reconoce como jefe de la Revolución Libertadora al ciudadano general Pascual Orozco, segundo del caudillo don Francisco I. Madero, y en caso de que no acepte este delicado puesto, se reconocerá como jefe de la Revolución al general Emiliano Zapata Salazar. Cuarto, la Junta Revolucionaria del Estado de Morelos manifiesta a la nación bajo protesta que hace suyo el plan de San Luis Potosí, con las reformas que a continuación se expresan en beneficio de los pueblos oprimidos, y se hará defensora de los principios que defiende hasta vencer o morir. Políticas hasta no conseguir el derrumbamiento de los elementos dictatoriales de Porfirio Díaz y don Francisco I. Madero. Artículo 6. Como parte adicional del plan que invocamos, hacemos constar que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados científicos o caciques a la sombra de la tiranía y de la justicia penal entrarán en posesión de estos bienes inmuebles, desde luego los pueblos o ciudadanos. Artículo 7. En virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos mexicanos no son más dueños que del terreno del que pisan, sufriendo los errores de la miseria sin poder mejorar su condición social, ni poder dedicarse a la industria o a la agricultura, por estar monopolizados en unas cuantas manos las tierras, montes y aguas, por esta causa se expropiarán, previa indemnización de la tercera parte de esos monopolios a los poderosos propietarios. Artículo número 8. Los hacendados, científicos o caciques que se opongan directa o indirectamente al presente plan, se nacionalizarán sus bienes y las 2/3 partes que a ellos les corresponda se destinará para indemnización de guerra, pensiones de viudas y huérfanos de las víctimas que sucumban en la lucha del presente plan. Noveno, para ajustar los procedimientos respecto a los bienes antes mencionados, se aplicarán leyes de desamortización y nacionalización según convenga, pues de norma y ejemplo pueden servir las puestas en vigor por el inmortal Juárez. A los bienes eclesiásticos que escarmentaron a los déspotas y conservadores que en todo tiempo han pretendido imponernos el yugo de ignominios de la presión y del retroceso. Décimo, los jefes militares insurgentes de la República que se levantaron con las armas en la mano a la voz de don Francisco I. Madero para defender el plan de San Luis Potosí,
y que ahora se opongan con fuerza armada al presente plan, se juzgarán traidores a la causa que defendieron y a la patria, puesto que en la actualidad muchos de ellos, por complacer a los tiranos, por un puñado de monedas, por un cohecho o soborno, están derramando la sangre de sus hermanos que reclaman el cumplimiento de las promesas que hizo a la nación don Francisco I. Madero. 11avo, los gastos de guerra serán tomados conforme a lo que prescribe el artículo 11avo del Plan de San Luis Potosí, y todos los procedimientos empleados en la revolución que emprendemos serán conforme a las instrucciones mismas que determine el mencionado plan. 12avo, una vez triunfante la revolución que hemos llevado a la vía de la realidad, una junta de los principales jefes revolucionarios de los diferentes estados nombrarán o designarán un presidente interino de la República, quien convocará a su vez a elecciones para la nueva formación del Congreso de la Unión, y esta a la vez convocará a elecciones para la organización de los demás poderes federales. 13º. Los principales jefes revolucionarios de cada estado en junta designarán el gobernador provisional del estado a que corresponda, y este elevado funcionario convocará elecciones para la debida organización de los poderes públicos, con el objeto de evitar consignas forzadas que labran la desdicha de los pueblos, como la tan conocida consigna de Ambrosio Figueroa en el estado de Morelos, y otras que nos conducen en el precipicio de conflictos sangrientos y sostenidos por el capricho del dictador Madero y el círculo de científicos y hacendados que lo han sugestionado. 14º. Si el presidente Madero y demás elementos dictadores del actual y antiguo régimen desean evitar inmensas desgracias que afligen a la patria, que hagan inmediata renuncia de los puestos que ocupan, y con eso en algo restañarán las graves heridas que han abierto al seno de la patria, pues que de no hacerlo así, sobre sus cabezas caerá la sangre derramada de nuestros hermanos. 15º. Mexicanos, considerad que la astucia y la mala fe de un hombre que está derramando sangre de una manera escandalosa por ser incapaz para gobernar. Considerad que su sistema de gobierno está agarrotando a la patria, hollando con la fuerza bruta de las bayonetas. Nuestras instituciones, y así como nuestras armas, las levantamos para elevarlo al poder, ahora las volveremos contra él por faltar a sus compromisos con el pueblo mexicano y haber traicionado la revolución iniciada por él. No somos personalistas, somos partidarios de los principios y no de los hombres. Pueblo mexicano, apoyad con las armas en la mano este plan y haréis la prosperidad y el bienestar de la patria. Justicia y ley, Ayala, 18 de noviembre de 1911, General Emiliano Zapata Salazar.